Hoy venimos a presentarles curvas ROC mediante área bajo la curva. Los integrantes del grupo son Juan Sebastián Ospina Ávila, de Ingeniería de Sistemas; Gerson Fabián Albarracín, de Ingeniería de Sistemas; Luis Carlos Gómez, de Ingeniería Electrónica; y yo, Diego Tobar Jaime, de Ingeniería de Sistemas. ¿Qué es una curva ROC? Es una curva la cual sirve para presentar mejor un modelo de control de datos que puede llegar a ser positivos o negativos, dando un resultado más preciso en números reales, usando así características de problemas los cuales encontrarán una solución en los diferentes tipos de ámbitos y campos, para poder ver los datos útiles y descartar cualquier otro tipo o posibilidad de error. ¿Cómo se usa la curva ROC, o mejor dicho, el espacio ROC? Se puede apreciar el uso de la curva ROC donde se usan típicos ejes X y Y, donde cualquiera de los dos puede ser positivo o negativo, mostrando los valores asignados y sus respectivos resultados usando un simple cálculo de área bajo la curva, como lo muestran las tablas a continuación. En estas tablas podemos apreciar el orden correcto de cómo se deben ordenar los datos para poder calcularlo mediante área bajo la curva. Curvas en el espacio ROC. Cuando la curva ROC queda definida y arroja los valores reales de la misma, los cuales proporcionan un conjunto de datos o predicciones acerca de lo que se está hablando. Es elegir dos puntos dentro del área de la curva ROC y evaluarlos. Cuando se están usando dos tipos de datos, toca comparar el área bajo la curva de ambos datos con la siguiente ecuación. Aquí podemos apreciar dos gráficas, las cuales están mostrando cómo está comparando un área bajo la curva con otra área bajo la curva para ver cuál es la diferencia y cuáles tipos de datos hay que descartar y cuáles hay que dejar. Y a la derecha, la terminología de las curvas ROC, más o menos cómo se escriben los términos de las curvas ROC. Bueno, ahora que ya se explicó la teoría acerca de las curvas ROC, veremos aquí cómo se aplica mediante estas gráficas, mediante la separación de grupos, punto de corte, número de sanos y número de enfermos. En este caso tomaremos en cuenta el ejemplo que dimos anteriormente sobre los sanos y enfermos que son en la enfermería. Tomaremos en cuenta que aquí al separar estos grupos se separarían cada una de estas gráficas. Ejemplo, entre más separadas estén, podemos darnos cuenta de que la verde y la roja se separan más. Y aquí podemos ver cómo el área bajo la curva va cambiando. Entonces en los puntos de corte, este punto de corte son aquí, mientras que es una forma de definir cuáles son totalmente los sanos y cuáles son totalmente los enfermos. Entonces aquí tenemos varias formas de decir cómo son las siguientes. Bueno, ahora que ya sabemos en qué consiste esto, tenemos que tomar primero un punto de corte en el cual se va a disminuir el valor que pase por ahí. Ejemplo, tomaremos el punto de corte en 100, que sería esta línea verde de aquí que podemos ver. Entonces, si la separación en los grupos, como podemos ver, la separación en los grupos disminuye, o sea, se comprimen más, los sanos e insanos van a tener la misma cantidad, pero en caso de que quitamos el punto de corte, ejemplo, mandando los disminuyendo, podemos ver que los enfermos aumentaron, ya que el punto de corte para esto ha disminuido, tomando cierta medida de que los sanos sean menos y que los enfermos se acoplen a los sanos. Esto sería un falso positivo, como podemos ver acá. Entonces ahora veremos qué pasa si sería mayor a 100. Como vemos, a mayor a 100, los sanos han aumentado de tamaño, y aquí, como hemos visto ahorita, la área dentro de la curva va aumentando. Nunca aumenta de 1, ya que como podemos apreciar son valores binarios. Es un valor binario que es entre 0 y 1, por lo tal nunca va a aumentar de 1. O sea, es una cifra de porcentaje. Ejemplo, si separamos estas dos, pero mantenemos esta en 100, o sea, manteniendo una estabilidad,
como decía antes, podemos ver cómo las dos se mantienen totalmente quietas, pero el área entre la curva es 1, porque al estar la especificidad que decía antes, que son los sanos, y la sensibilidad, que son los insanos, podemos ver cómo se mantienen intactamente acá y a 1. Entonces, entre más el punto de corte aumente, podemos ver cómo este punto, que es el área, se va moviendo, pero como la gráfica está quieta, entonces no pasa nada. Entonces en la separación de curvas es cuando el área entre la curva va a aumentar, el área bajo la curva, disculpe. Entonces al disminuirlo podemos ver cómo el área va tomando una forma de estas para disminuir su área bajo la curva. Entonces vamos a disminuir más para ir apreciando y veremos cómo va a ir tomando otro ángulo. Entonces, ¿qué pasaría si dejemos los valores quietos? ¿Qué pasaría si si aumentamos los sanos? Ejemplo, en 200, podemos ver cómo la cantidad ha aumentado, pero los enfermos son aún más. Esto quiere decir, porque el punto de corte es menor a 100, esto quiere decir que todos los sanos que estén dentro de enfermos serán afectados y por lo tanto serán tomados como enfermos. O sea, podemos tener en cuenta de que aquí, aunque mire, es 32% sanos, son todos estos, pero los tomados como antes, después de 87, que eran sanos, son tomados como enfermos. Entonces esto sería como la investigación acerca de las curvas ROC por mediante área bajo la curva.